Para el armado de la computadora hay que instalar el procesador, tenemos que abrir el zócalo y colocar el procesador en su lugar. Alternativamente hay que buscar un triángulo de oro que se encuentra en la parte superior del procesador en una de las esquinas y hacerla coincidir en la misma marca en la esquina de la toma. Una vez que el procesador esté en su lugar hay que cerrar la bisagra del zócalo y empujar hacia abajo la palanca. Una vez cerrada está lista para instalar el disipador de calor. Para instalar el disipador de calor, coloca el disipador de calor del ventilador sobre la placa madre, introduciendo los tornillos por los orificios mientras mantiene el disipador de calor del ventilador en su sitio. Presione la cabeza de los tornillos hacia abajo. Cada vez que presione un tornillo se debería escuchar un clic. Verifique que cada uno de los 4 tornillos esté firmemente fijado. Finalmente conecte el cable de alimentación del ventilador a la placa base. Para instalar la memoria primero hay que abrir los clips de la ranura de IMM. Alinee el módulo con la ranura, asegurándose de que la ranura y las líneas del módulo con la muesca en la ranura. Sin forzar nada hay que deslizar el módulo en la ranura de IMM y empuje hacia abajo de manera uniforme hasta que ambos clips cierren de golpe. Hay que repetir los pasos en el segundo módulo. Para instalar la tarjeta madre lo primero que debemos hacer es quitarle las 2 paredes que tiene a los lados. Tenemos que quitar la placa posterior que viene con el gabinete y poner la que viene con la placa base. Después hay que colocar suavemente la placa en el gabinete y tomar nota de qué agujero se debe de hacer. Retiramos la placa de la caja para instalar los soportes. Risers se insertan en los orificios con el fin de apoyar a la placa base y evitar un cortocircuito. Después tendremos que colocar la placa en el gabinete de nuevo y atornillarla. Para instalar el panel frontal, primero busque el diagrama del panel frontal en el manual de las placas base. Localice los pines que se necesitan para tapar sus casos de conectores del panel frontal. Uno a uno enchufe los conectores en sus respectivos pasadores, asegurándose que el más y el menos extremos estén conectados de manera correcta. Localice los conectores de audio delanteros. Antes de conectarlo usted tendrá que quitar 2 puentes de la cabecera de audio. Observe el pin que falta en la segunda fila que corresponde al orificio de llenado en la parte inferior del conector de audio. Repita esto para el conector USB del panel frontal. Tenga en cuenta la pata que falta en la primera fila de la cabecera que corresponde al orificio de llenado en la parte inferior del conector USB. Para instalar el disco duro primero localice el área en donde va a ser insertado. Desamble la unidad sosteniéndola por los lados e insértela en el compartimiento de la unidad en la parte trasera frente a la placa base. Si su caso tiene cara orientada hacia bahías de la unidad, mira el manual de su caso para ver qué dirección para que insertes las unidades. Línea hasta los 4 agujeros del lado de la unidad de disco con los que vas a fijar el disco duro y atorníllalos. Para instalar la unidad óptica primero hay que quitar el panel de la parte frontal de la valla de la unidad 5 1/4 pulgadas, alcanzar dentro y desenganchando el lado. Si va a instalar una sola unidad ID, establecer su puente al maestro. Si va a utilizar 2 unidades ID en el mismo cable, uno tendrá que ser fijado a dominar y el otro esclavo. No debe de haber una etiqueta ya sea por encima del puente o en la parte superior de la unidad. Deslice la unidad óptica en la bahía hasta que el frente se encuentra al ras con la parte frontal de la caja. El uso de los tornillos de rosca fina aseguran la unidad en su lugar. Utilice 2 tornillos para cada lado. Para instalar el cable SATA, tome el cable SATA y conéctelo al puerto de la unidad de disco duro. Busque la forma L del conector y hágalo coincidir con la misma forma del puerto unidades. Ahora tome el otro extremo y conéctelo al puerto SATA de la placa base, por lo general llamado SATA 1. Si usted no está seguro de qué puerto es SATA 1, consulte el manual de la placa, al igual que antes, hasta que coincida con la forma L en ambos lados de la conexión. Cable IDE, eche un vistazo. La mayoría cuenta con 3 puertos en ellos, uno en cada extremo y luego otro cerca de un extremo. Tome el extremo con un solo puerto, enchufen esta en la placa base observando tanto la ranura y desaparecidos agujeros pines en el conector y correspondencia con el hueco correspondiente y desaparecidos pines en el puerto de la placa base. Tome el otro extremo y conecte el puerto en el extremo del cable de la unidad óptica
de la observación de las mismas consultas que antes. El otro cable solo es por si se requiere instalar otra unidad. Para instalar la tarjeta gráfica, primero retire la cubierta del soporte PCI adecuada en la parte superior de la caja. Desamble la tarjeta gráfica y una vez que haya puesto a tierra para ti mismo, recógelo y colócalo verticalmente por encima de la ranura. Antes de empujándole, asegúrese de que tanto los bosques en la parte inferior de la tarjeta coinciden con las moscas en la ranura y que al final de la placa de plata está pasando entre el borde de la placa base y la parte posterior de la caja. Ahora empuje suavemente la tarjeta en su lugar hasta que se hunde firmemente en la ranura. Una vez que la tarjeta está ahí, fíjalo con un tornillo en la parte superior de su placa. Por último, para colocar la fuente de alimentación en el caso, asegúrese de que estén coincididas con 4 tornillos en la caja. Conecte el conector de alimentación de la placa 24 pin grande. Asegúrese de que los cierres de clip cerrados se aseguren el conector. Conecte el conector de alimentación en la placa base de 4 pines o 8 pin. Una vez más, asegurándose de que los cierres de clip cerrados por asegurar el conector. Conecte los conectores Molex, esto incluirá todos los dispositivos IDE. Si usted tiene algún problema de insertarlos, intente ligeramente inclinando a medida de que coincida con el macho y hembra conexiones. Conecte el cable de alimentación SATA en cualquier dispositivo SATA, debe deslizarse dentro y muy fácilmente. Conecte los conectores PCI 6 pin que se utilizan generalmente para tarjetas gráficas.